Llevé el reloj de mi esposo a arreglar un año después de que falleció. El relojero abrió la tapa, miró hacia adentro y se puso pálido. Cerró la puerta de la tienda con llave, me llevó a la parte de atrás y lo que me mostró destruyó todo lo que yo creía sobre mi propia familia. ¿Desde qué país estás viendo esto? Cuéntame aquí en los comentarios. Tu ciudad, tu estado. Me encanta saber quién me acompaña en esta historia. Mi nombre es Doña Prudencia. Tengo 71 años. El cabello completamente blanco que dejé de teñirme hace unos 10 años y manos que ya no tienen la firmeza de antes. Mi esposo Rogelio estuvo conmigo por 43 años. 43 años de compartir el café de olla por la mañana, de peleas tontas sobre quién olvidó cerrar la llave del gas, de dormir del mismo lado de la cama incluso cuando no nos hablábamos. 43 años que terminaron un martes de marzo, cuando se recostó en el sofá después de comer para echarse una siesta y simplemente ya no despertó. Infarto fulminante. Fue rápido, me dijeron, como si eso debiera consolarme. El reloj estaba en su muñeca cuando llegaron los paramédicos. Era un Seiko antiguo, de carátula beige y extensible de piel café, que su padre le había regalado cuando Rogelio se graduó como contador en 1978. Nunca salía de casa sin ese reloj. Jamás. Había días en que olvidaba la cartera, los lentes, el paraguas, pero el reloj, nunca. Era casi una superstición. Cuando le preguntaba por qué se apegaba tanto a ese objeto viejo y rayado, siempre respondía de la misma forma, con esa sonrisa de lado que tanto amaba. Este reloj me recuerda que el tiempo vuela, Prudencia, y que hay que aprovechar cada segundo. Después de que murió, dejé el reloj sobre la cómoda de nuestra recámara, al lado de la lámpara, en un lugar donde pudiera verlo cada mañana al despertar. No me atrevía a usarlo, sus muñecas eran más anchas que las mías, así que me quedaba muy flojo, pero tampoco podía guardarlo en un cajón. Me parecía muy cruel ese gesto de esconderlo. Así que se quedó ahí, quieto, deteniéndose poco a poco, porque ya nadie le daba cuerda. Fue mi hija Jimena quien me dijo que debería llevarlo a arreglar. Mamá, deja que yo lo lleve por ti. Conozco a un relojero muy bueno aquí cerca de mi trabajo. Me negué. Dije que iría yo misma cuando me sintiera lista. Jimena insistió un par de veces más, y en ambas ocasiones cambié de tema. Había algo en ese gesto. Sacar el reloj de la casa, entregarlo en manos de un extraño, que me parecía una despedida para la cual no estaba preparada. Pero un jueves de septiembre, un año después de la partida de Rogelio, desperté, miré el reloj detenido y sentí que era el momento. No sé explicarlo bien. Fue una sensación tranquila, sin drama, como cuando uno sabe que es hora de podar los rosales o de llamar a alguien a quien hemos estado postergando. Me vestí, puse el reloj con cuidado dentro de un pañuelo de tela, de esos bordados que mi madre me dio en mi ajuar, y salí. La relojería de don Hipólito estaba en la calle de los Ahuehuetes, a 3 cuadras de mi casa, aquí en la colonia. Pasaba por ahí cada semana camino al tianguis, pero nunca había entrado. La fachada era modesta, una ventana pequeña con algunos relojes exhibidos sobre terciopelo tinto, un letrero de madera con letras pintadas a mano y una campanilla que tintineó cuando empujé la puerta de vidrio. Don Hipólito era un hombre de unos 60 y tantos años, de bigote canoso, lentes de aumento colgados en la punta de la nariz y ese aire calmado de quien se pasa la vida haciendo trabajos delicados. Me saludó con un gesto de cabeza y esperó mientras yo desenrollaba el pañuelo sobre el mostrador con más cuidado del que probablemente era necesario. Cuando el reloj apareció, le expliqué brevemente que era de mi esposo finado, que se había detenido y que quería arreglarlo, pero sin cambiar ninguna pieza que no fuera estrictamente necesaria. Él asintió, tomó el reloj con una delicadeza que me sorprendió. Las manos de un relojero experimentado tienen una gentileza propia, y lo examinó por fuera primero. Lo giró, observó el extensible, la carátula. Entonces tomó una herramienta pequeña y comenzó a abrir la tapa trasera. Yo estaba mirando un reloj de pared que estaba detrás de él cuando escuché que la respiración de don Hipólito cambió. Un sonido pequeño,
casi inaudible, pero lo escuché. Me volteé. Él estaba completamente quieto, encorvado sobre el reloj, con la lupa pegada al ojo y las manos inmóviles. El silencio duró unos 3 segundos, pero pareció mucho más largo que eso. Cuando se enderezó, estaba pálido. No es exageración mía, no. El hombre se puso blanco, como si hubiera visto algo que no debía estar ahí. Antes de que yo alcanzara a preguntar qué había pasado, caminó hacia la puerta de la tienda con pasos rápidos, giró el letrero de abierto a cerrado y bajó la cortina de metal con un ruido que me asustó de verdad. Luego se volvió, me miró por encima de los lentes y dijo, con voz baja y muy seria: «Señora, necesita ver esto, pero no aquí al frente. Venga conmigo». Mi corazón se aceleró. Me quedé parada un segundo, sin saber si debía seguir a un hombre que apenas conocía al fondo de una tienda que acababa de cerrar con llave. Pero había algo en su modo. No era amenaza, era urgencia, lo que me hizo mover los pies. Seguí a don Hipólito más allá de una cortina de tela beige, hasta un cuartito donde estaba su banco de trabajo. Herramientas minúsculas formadas, una lámpara potente, lupas de varios tamaños y, en un rincón, una computadora vieja con la pantalla encendida. Puso el reloj bajo la lámpara, tomó un instrumento fino como una aguja y comenzó a trabajar en el borde interno de la tapa trasera. Había una ranura que yo nunca había notado, un compartimento oculto, tan bien encajado que parecía parte del metal. Se me secó la boca. De dentro de ese espacio imposible, don Hipólito retiró algo enrollado con delicadeza. Un trozo de papel fino, doblado varias veces, amarillento en las orillas. Mi letra, no era la letra de Rogelio. Era una letra que reconocí de inmediato y que no debería estar dentro de ese reloj. Era la letra de mi hijo el mayor, Cuauhtémoc. Me sentí tan confundida que tuve que sostenerme del borde de la mesa. Don Hipólito desdobló el papel con cuidado y lo puso bajo la luz. Era un documento. Números, fechas, firmas, y en el centro de la hoja una línea que leí 3 veces antes de entender lo que decía. Transferencia autorizada, cuenta conjunta cancelada, saldo final, 0,00. Mi cabeza no lograba organizar lo que mis ojos estaban viendo. Ese papel tenía fecha de 2 semanas antes de la muerte de Rogelio. Y la firma al calce, la firma de mi marido, estaba ahí, pero chueca, temblorosa, completamente distinta a la caligrafía firme que conocí por décadas. Parecía la letra de un hombre con la mano temblando, o con miedo. Don Hipólito se quedó callado mientras yo miraba. Tenía la prudencia de no llenar el silencio con palabras innecesarias, una cualidad rara. Cuando finalmente logré levantar la vista del papel, él ya me estaba mirando con una expresión que mezclaba lástima con algo que solo puedo llamar determinación. «Hay más», dijo. Había otros 2 papeles doblados en el mismo compartimento. Uno era una hoja de cuaderno, escrita a lápiz, con la letra de Rogelio. Esa sí era su letra, pequeñita, inclinada a la derecha como siempre fue. El otro era un recibo de una empresa de la que nunca había oído hablar, constructora El Baluarte. El recibo era por 340,000 pesos y en el campo de responsable de la transacción estaba el nombre, Cuauhtémoc Tadeo Fontana, mi hijo. Me senté en la única silla del cuartito sin que nadie me invitara. Mis piernas simplemente decidieron que ya no me iban a sostener. Rogelio y yo habíamos construido nuestra vida con mucho cuidado. Él fue contador por 38 años, jamás ganó una fortuna, pero era metódico como pocos. Guardaba una parte de su sueldo cada mes desde los 20 años. Cuando se jubiló, teníamos nuestra casa liquidada en Puebla, unos ahorros de 1,200,000 pesos y un pequeño ranchito en Huamantla que pertenecía a su familia desde hacía 2 generaciones. No éramos ricos, pero estábamos cómodos, suficientemente cómodos para nunca tener que pedirle favores a nadie. Cuauhtémoc era nuestro hijo mayor, 51 años, ingeniero civil, dueño de una constructora que abrió con dinero que Rogelio y yo le prestamos,
y que luego le regalamos, porque Cuauhtémoc dijo que la empresa estaba creciendo y que nos pagaría con utilidades después. Siempre fue así con él, promesas generosas hechas con absoluta convicción, que luego se iban postergando con explicaciones que parecían razonables. Yo nunca cuestioné mucho. Era mi hijo. Uno no cuestiona a un hijo de la misma forma que a un extraño. Debería. Jimena, mi hija la menor, era diferente a su hermano. Más callada, más organizada, trabajaba como enfermera en el IMES y vivía a 20 minutos de mi casa. Era ella quien me llamaba todos los días, quien me llevaba al doctor, quien aparecía en mi casa sin avisar con un recipiente de pozole o sopa cuando sabía que yo estaba triste. Ella y Cuauhtémoc nunca fueron cercanos. Había entre ellos una distancia educada, de esa que la familia no comenta, pero que todos sienten. Tomé la hoja de cuaderno escrita por Rogelio, con manos que no estaban firmes. La letra era suya, pero el texto parecía escrito a las prisas, sin la organización que solía tener para todo. Era una especie de nota personal, no dirigida a nadie, fechada 15 días antes de morir. Descubrí hoy lo que Cuauhtémoc hizo con el dinero del fondo. Hablé con él y me dijo que lo va a devolver, que fue un préstamo temporal, que no quería preocuparme. Pero los números no cuadran. Faltan 340,000. Me mostró un papel diciendo que el dinero está invertido a nombre de la constructora. No le creo. Iré a ver a mi abogada la próxima semana. No le contaré a Prudencia todavía. Se va a destrozar. Necesito estar seguro primero. Puse este papel en el lugar donde sé que ella lo encontrará algún día, si algo me pasa antes de que yo lo resuelva. Perdóname, mi vieja. Lo leí 3 veces. A la tercera, las letras empezaron a borrarse porque mis ojos se llenaron de agua, pero no dejé caer ni una lágrima. Me negué. Había un coraje silencioso formándose debajo del llanto, y el coraje estaba ganando. Rogelio lo sabía. Descubrió lo que Cuauhtémoc había hecho y cargó con eso solo, sin decirme nada, intentando protegerme del dolor de la misma forma que siempre intentó protegerme de todo. Y 15 días después de escribir esa nota, mi marido murió sentado en el sofá. El infarto que llegó sin avisar llegó exactamente en el momento en que cargaba con un secreto demasiado pesado para un hombre de 74 años con presión alta y antecedentes cardíacos. Me pregunté, ahí en el cuartito de don Hipólito, si el peso de aquello había ayudado a matar a mi marido. Y la respuesta que vino fue tan dolorosa que tuve que respirar hondo 3 veces seguidas para no desmoronarme. Don Hipólito me dio un vaso de agua sin que se lo pidiera. Se quedó de pie, recargado en la pared, dejándome tener ese momento sin prisas. Cuando me recuperé lo suficiente para hablar, dijo, despacio, que esos documentos tenían que ir con una abogada, que él no entendía de leyes, pero entendía de gente, y que lo que estaba escrito en esos papeles era demasiado serio para quedarse guardado dentro de un reloj. Tenía razón. Yo sabía que tenía razón. Pero primero necesitaba entender qué era exactamente lo que mi hijo había hecho, y si había más cosas que aún no sabía. Regresé a casa cargando los 3 papeles dentro del mismo pañuelo donde había traído el reloj. Don Hipólito se quedó con el Seiko para hacer el arreglo que le pedí, pero antes de salir le pedí que no comentara con nadie lo que había encontrado. Él asintió con la seriedad de quien entiende el peso de lo que acaba de presenciar. Durante el camino, que eran apenas 3 cuadras, pasé por la panadería donde Rogelio compraba las conchas cada mañana, por el puesto de periódicos donde se detenía a platicar con el dueño, por la esquina donde un día me resbalé con la banqueta mojada y él me sostuvo del brazo antes de que cayera, riéndose más de lo que debía. Cada esquina, cada pedazo de esa calle tenía la marca de sus 43 años. Y ahora yo volvía a casa con la prueba de que nuestro hijo nos había robado mientras Rogelio aún estaba vivo. No pude comer ese día. Hice café. Olvidé beberlo. Me senté en la mesa de la cocina con los papeles frente a mí e intenté armar un rompecabezas que necesitaba entender antes que cualquier otra cosa. La cuenta conjunta que aparecía en el primer documento
Era una que Rogelio había abierto hace años como reserva para emergencias. Yo sabía de su existencia, pero Rogelio cuidaba las finanzas. Siempre fue así entre nosotros, no por machismo, sino por elección. Él entendía de números. Yo cuidaba la casa y a los hijos, y con el tiempo eso se volvió un hábito que nunca cuestionamos. Yo sabía que había dinero ahí, pero no revisaba los estados de cuenta. Nunca sentí que fuera necesario. El saldo de esa cuenta, cuando Rogelio murió, debería haber sido de aproximadamente 280,000 pesos. Era lo que él me había dicho una vez, años atrás, en una plática sobre qué debería hacer yo si algo le pasaba. Dijo la cifra con la naturalidad de quien planea un viaje a Veracruz, y yo lo escuché y luego lo olvidé, porque en ese entonces no quería pensar en la posibilidad de que algo pudiera pasar de verdad. El documento que don Hipólito encontró decía que la cuenta había sido cancelada. Saldo final, 0. Y la fecha era de 15 días antes de la muerte de Rogelio. Entonces, además de los $340,000 del recibo de la constructora, había otros $280,000 desaparecidos. Casi 620,000 pesos esfumados, y mi marido lo había descubierto solo y cargado con ese peso los últimos días de su vida. Llamé a Jimena esa noche. No le conté todo. Solo le dije que había encontrado unos documentos de su papá que necesitaban revisarse y que quería su opinión. Vino al día siguiente, el viernes temprano, con un itacate de frijoles y ese modo suyo de entrar en mi cocina como si la casa fuera suya también, lo cual de cierta forma era cierto. Cuando leyó los papeles, se quedó un buen rato en silencio. Luego me miró con una expresión que no pude leer de inmediato. Era una mezcla de dolor y de algo que parecía, extrañamente, alivio. Como si aquello confirmara algo de lo que ella ya sospechaba, pero que nunca se había atrevido a decir. Me contó que hace unos 2 años, en una plática que ella y Rogelio tuvieron a solas, mi marido le había preguntado si ella sabía algo sobre la situación financiera de Cuauhtémoc. Ella le dijo que no, y era verdad, no sabía nada concreto. Pero le dijo que Cuauhtémoc, en los últimos años, le había pedido dinero prestado a ella 2 veces, cantidades pequeñas que ella le dio sin pensar mucho, y que nunca se las devolvió. Yo no sabía eso. Jimena nunca me lo contó porque, como explicó con voz baja, no quería meterme en problemas. Cuauhtémoc es muy bueno para hacernos sentir crueles cuando cuestionamos algo suyo, mamá. Dijo aquello con un cansancio que me dolió, porque me hizo darme cuenta de cuánto tiempo ella había cargado con esa incomodidad sola. Esa tarde, Jimena encontró a una abogada. No fue difícil. Conocía a una por el hospital, una mujer llamada Lic, Sandra Covarrubias, especialista en derecho familiar y sucesiones. Agendé una cita para el lunes siguiente y pasé el fin de semana intentando no llamar a Cuauhtémoc, porque él me había llamado el viernes por la noche, con esa voz fingida de quien está preocupado por su madre. «Hola, jefa. ¿Estás bien? Jimena me dijo que estabas moviendo papeles de mi papá». Me quedé helada. No le había dicho nada a Cuauhtémoc. Solo había hablado con Jimena. Y Jimena me aseguró que no le había comentado nada a su hermano. Entonces Cuauhtémoc me estaba vigilando de alguna forma. O había alguien vigilándome por él. Le dije que estaba bien, que solo eran papeles para organizar el testamento, nada importante. Se quedó en la línea unos minutos más, haciendo preguntas que parecían gentiles, pero que yo sentía que no lo eran. Cuando colgamos, me quedé parada con el teléfono en la mano un buen rato, sintiendo ese frío en la espalda de quien se da cuenta de que el peligro está más cerca de lo que imaginaba. El despacho de la Lic. Covarrubias estaba en un edificio sencillo en el centro de Puebla, segundo piso, con una planta de lengua de suegra en la entrada y una recepcionista joven que me ofreció café incluso antes de que me sentara. Era un lunes de mañana gris, y yo había dormido mal todo el fin de semana. La Lic. Sandra era una mujer de unos 50 años, cabello corto y oscuro, lentes de armazón rojo que contrastaban con su traje sastre beige. Tenía un modo directo de hablar que me agradó de inmediato,
porque yo no tenía paciencia para rodeos. Le entregué los 3 documentos y me quedé callada mientras los leía. Le tomó unos 10 minutos. Hizo anotaciones en un bloque mientras leía, circuló números, anotó fechas. Cuando terminó, se quitó los lentes, los puso sobre la mesa y me miró con esa seriedad de quien va a decir algo que la otra persona necesita escuchar aunque le duela. Lo que los documentos mostraban, según ella, era lo siguiente. Cuauhtémoc había vaciado la cuenta conjunta firmando una orden de transferencia que debería haber requerido la firma de los 2 titulares, Rogelio y yo. Pero mi firma en el documento era falsa. La comparó con mi firma en una copia del inventario que yo había llevado y era evidente que no eran de la misma persona. Alguien había falsificado mi firma para cancelar esa cuenta. En cuanto al recibo de la constructora, explicó que el dinero había salido de un fondo de inversión que Rogelio había armado a nombre de los 2, y que Cuauhtémoc era el gestor de ese fondo por un poder notarial. Un poder que Rogelio había firmado años antes, cuando Cuauhtémoc estaba montando la constructora, y pidió que su padre pudiera mover recursos en caso necesario. Rogelio firmó porque era su hijo, porque confiaba en él. Cuauhtémoc había usado ese poder para transferir $340,000 a la cuenta de la constructora, y el fondo había sido parcialmente vaciado incluso antes de que Rogelio se diera cuenta. En total, la LIC. Covarrubias estimó que faltaban entre $580,000 y $620,000 del patrimonio que Rogelio y yo habíamos construido juntos. Me quedé sentada en su silla escuchando esos números como si fueran de otra persona. Una parte de mí quería llorar. Otra parte, más grande, solo quería entender cómo mi hijo, el niño que yo había amamantado, que había aprendido a caminar sosteniéndose de mi dedo, que había llorado en mi regazo cuando su primera novia terminó con él, había hecho aquello. La licenciada me preguntó si había alguna posibilidad de que Cuauhtémoc hubiera tenido autorización verbal de Rogelio para esos movimientos. Respondí que no lo sabía con certeza, pero que la nota de puño y letra de Rogelio decía que había descubierto lo que su hijo hizo y que no creía en su versión. Eso para mí era respuesta suficiente. Entonces me explicó los siguientes pasos. Necesitábamos un peritaje completo de todas las cuentas e inversiones que Rogelio había dejado. Necesitábamos un perito grafóscopo para certificar que mi firma había sido falsificada. Y dependiendo de lo que encontráramos, tendríamos que informar al Ministerio Público. Dijo la palabra fraude, con la misma calma con la que diría lluvia o camión. Me di cuenta de que estaba en una conversación sobre la posibilidad de demandar a mi propio hijo por un delito. Esa noche, Cuauhtémoc apareció en mi casa sin avisar. No era raro que lo hiciera. Aparecía, se quedaba una hora, tomaba café, hablaba de la constructora o de mis nietos a los que casi no veía porque él vivía en Lomas de Angelópolis y rara vez me llevaba para allá. Pero esa noche había algo diferente en su forma de entrar. Una vigilancia disfrazada de visita. Se quedó mirando la mesa, la cómoda, como si estuviera buscando algo sin querer parecer que lo buscaba. Me preguntó si ya había organizado los papeles de su papá. Le dije que sí, que todo iba por buen camino. Me preguntó si la abogada había pedido algo más. Le dije que no, que todo estaba en orden. Se relajó visiblemente, y ese relajamiento me dijo todo lo que necesitaba saber. Tenía miedo de que yo hubiera encontrado algo. Después de que se fue, llamé a la LIC. Sandra y le dije que teníamos que actuar rápido, porque Cuauhtémoc sabía que yo estaba moviendo los documentos y no sabía hasta dónde había llegado yo. La abogada se movió más rápido de lo que esperaba. En 3 días, tenía a un perito analizando mi firma falsificada. En una semana, tenía el dictamen en mano, confirmado que la firma no era mía. También había conseguido, mediante una orden judicial de emergencia, el estado de cuenta completo de todos los movimientos de las cuentas que aparecían en los documentos. Lo que los estados de cuenta revelaron fue peor de lo que había imaginado. Los movimientos de Cuauhtémoc no empezaron hace 2 años, como yo pensaba. Empezaron hace 4 años. Cantidades pequeñas al principio, 5,000 pesos aquí, 8,000 allá, siempre con justificaciones documentadas como adelanto de herencia o préstamo familiar.
Después, las cantidades fueron creciendo. Después dejaron de tener justificaciones. Luego vinieron las transferencias grandes, que Cuauhtémoc había logrado hacer porque tenía el poder y porque Rogelio, que cuidaba las finanzas, pero se estaba haciendo viejo y estaba cansado, había dejado de revisar los estados de cuenta con la frecuencia de antes. En total, en 4 años, Cuauhtémoc había retirado 743,000 pesos del patrimonio que Rogelio y yo habíamos guardado toda la vida. Cuando la licones, Sandra me presentó esa cifra, tuve que leerla 2 veces. 743,000 pesos. Casi toda nuestra reserva financiera. El dinero que era para mantenerme el resto de mi vida, pagar el seguro de gastos médicos, eventuales hospitales, el ranchito que debía ser para los hijos. Casi todo. Desaparecido poco a poco, en 4 años, mientras Rogelio y yo cenábamos juntos cada noche y veíamos las noticias y creíamos que estábamos bien. La LIC, Covarrubias, comunicó el caso al Ministerio Público. Había indicios de fraude, falsificación de documentos privados y abuso de confianza. La fiscal que llevó el caso se llamaba LIC, Renata Borja, una mujer de unos 40 años, con una presencia que dejaba claro que no le gustaba perder el tiempo. Jimena estuvo presente en todas las reuniones. No dijo nada innecesario, no hizo preguntas que no fueran urgentes. Solo se quedó a mi lado, sosteniendo mi mano a veces, mirándome con ese modo que me recordaba cuánto se parecía a su padre en lo honesta. Cuauhtémoc fue llamado a declarar ante el MP 3 semanas después. Lo supe por la abogada, no por él. No me llamó antes, no me llamó después. Su silencio fue una forma de respuesta. Pero 2 días después de esa audiencia, recibí un mensaje de texto en mi celular. Era la esposa de Cuauhtémoc, mi nuera Cristina, con quien nunca había tenido problemas, pero tampoco fuimos muy cercanas. El mensaje decía que necesitaba verme, que era urgente y que por favor no le dijera nada a Cuauhtémoc antes. Nos vimos en una cafetería cerca de mi casa en la colonia. Cristina llegó con los ojos rojos y las manos inquietas. Me contó lo que yo no sabía, que la deuda de Cuauhtémoc era con un socio que se había metido en la constructora hacía 4 años, un hombre llamado don Roberto, que había metido dinero en la empresa con la promesa de retornos que nunca llegaron. Don Roberto había amenazado con demandar a Cuauhtémoc, había presionado con abogados y en un momento dado con amenazas que Cristina dijo no poder detallar. Y Cuauhtémoc, en lugar de buscar una solución honesta, encontró el camino más fácil, el dinero de sus padres. Cristina dijo que ella no sabía toda la extensión de lo que había pasado hasta hace poco. Cuando lo descubrió, intentó convencer a Cuauhtémoc de que me contara. Él se negó, diciendo que lo iba a resolver solo. Ella me dijo que tenía miedo, de su esposo, de la situación, de la gente involucrada, y me dijo que estaba dispuesta a testificar. Salí de esa cafetería con más peso del que traía, pero también con algo que no esperaba encontrar. Una aliada que estaba dentro de la casa de mi hijo. El juicio no fue como en las películas. Fue en una sala pequeña, de techo bajo, con sillas incómodas y un ventilador de techo que rechinaba. Pero había algo solemne en aquello de todos modos, porque las palabras dichas ahí iban a tener consecuencias reales en la vida de gente real. En mi vida, en la vida de mi hijo. Cuauhtémoc llegó con un abogado que yo nunca había visto. Joven, bien vestido, con aire de haber sido contratado para transformar hechos en interpretaciones. Cuauhtémoc no me miró cuando entró. Se quedó de frente al juez, con la espalda recta y esa postura que yo reconocía desde que era niño, la postura de quien fue cachado haciendo algo malo, pero está convencido de que va a lograr dar una explicación. El perito grafóscopo presentó el dictamen. La fiscal presentó los estados de cuenta. Cristina declaró con voz firme, a pesar de que sus manos temblaban en su regazo. Y yo, cuando llegó mi turno, lo conté todo. La muerte de Rogelio, el reloj, a don Hipólito, el compartimento oculto, los papeles, la nota con la letra de mi marido. Conté que mi marido había pasado los últimos 15 días de su vida cargando con eso solo para ahorrarme el dolor, y que yo creía,
con toda la convicción que una mujer de 71 años puede tener, que el estrés de ese secreto había contribuido al infarto que lo mató. El abogado de Cuauhtémoc intentó sugerir que Rogelio había autorizado verbalmente los movimientos, que era un arreglo familiar informal mal documentado. La fiscal destruyó ese argumento con los estados de cuenta, que mostraban un patrón sistemático y claramente oculto, no el tipo de cosa que se hace con autorización abierta de la familia. Cuauhtémoc fue condenado por fraude y falsificación de documentos. La sentencia fue de 4 años, con posibilidad de libertad condicional dependiendo del cumplimiento de las obligaciones, entre ellas la devolución del dinero desviado. No había $743,000 para devolver. La constructora estaba en quiebra. El dinero se había ido en deudas, en un socio que había amenazado a mi hijo, en un agujero financiero que Cuauhtémoc intentó tapar con el dinero equivocado. La recuperación sería parcial, estimada por la LIC. Sandra en tal vez un 30%, vendiendo lo que sobraba de la empresa. Cuando salí del juzgado ese día, el sol pegaba fuerte en la banqueta. Jimena estaba a mi lado, sin decir nada, que era exactamente lo que yo necesitaba. No había victoria en eso, no del modo en que la palabra victoria suele sonar. Solo había una verdad que había sido dicha en voz alta en un lugar oficial, para que quedara registrada. Estaba la carta de Rogelio siendo leída como prueba en un tribunal. Estaba el nombre de mi marido siendo honrado, aunque fuera después de muerto, por el cuidado que tuvo al dejar ese papel dentro del reloj. Cuauhtémoc no me miró al salir. Pasó junto a mí en el pasillo como si yo fuera una pared. Esa noche, sentada en mi cocina con una taza de té que se enfrió sin que me diera cuenta, me quedé pensando en todas las comidas que le había servido a ese hijo, todos los cumpleaños, todas las gripes que le curé, todas las veces que intercedí por él cuando Rogelio estaba enojado. Pensé en el día en que se casó, de traje frente al altar, y en cómo yo había llorado de alegría. No lloré esa noche. Había llorado tanto en los últimos meses que parecía que había llegado a un lugar seco, más allá de las lágrimas. Era un lugar extraño, pero no desolado. Se parecía más a un campo después de una tormenta, destruido, pero de alguna forma también limpio. Han pasado 8 meses desde aquel jueves en que entré a la relojería de don Hipólito con un pañuelo de tela y volví con la vida de cabeza. Me mudé a un departamento más pequeño, más cerca de Jimena. Era necesario. El mantenimiento de la casa vieja estaba por encima de lo que mi dinero ahora permitía, y había algo en esas paredes que me pesaba demasiado. No de mal modo, exactamente. Más como cuando uno carga una mochila por mucho tiempo y los hombros se quedan con la marca incluso después de quitársela. Necesitaba un lugar nuevo para recordar que yo todavía era capaz de empezar de nuevo, incluso a los 71 años. El departamento tiene un ventanal grande donde pega el sol de la tarde. Puse una silla mecedora al lado de esa ventana, y es desde ahí donde veo a las palomas en la cornisa del edificio vecino y pienso en las cosas. El reloj de Rogelio está en mi muñeca ahora. Don Hipólito lo arregló, le cambió la correa, pedí una más delgada que le quedara a mi muñeca más fina, y me lo devolvió a la semana siguiente de que todo saliera a la luz. Cuando fui a recogerlo, no me cobró por el servicio. Solo dijo, con ese bigote canoso y los lentes colgados al cuello, que el reloj había hecho lo que tenía que hacer. Tenía razón. Rogelio escondió esos papeles ahí porque conocía mi vida entera. Sabía que, si algo le pasaba, yo algún día llevaría ese reloj a arreglar, porque era lo que más apreciaba de él, y porque se había detenido, y yo no iba a dejar parado para siempre el objeto que él había usado todos los días por décadas. Me conocía lo suficientemente bien para saber que yo haría eso. Es el tipo de cosas que 43 años le enseñan a una persona sobre la otra. Cristina se separó de Cuauhtémoc. Lo supe por otros. Ella no me llamó, lo cual entiendo. Había muchas cosas pesadas entre nosotras ahora, cosas que no caben en una llamada telefónica, pero supe que ella y los niños están bien, viviendo en casa de sus papás. Mis nietos, los hijos de Cuauhtémoc, tienen 11 y 8 años.
Pienso en ellos seguido. No sé aún cómo será esa relación de aquí en adelante. Sé que no tienen la culpa de nada de lo que hizo su padre, y sé que no quiero que crezcan pensando que su abuela los abandonó. Eso todavía se está resolviendo dentro de mí. Algunas cosas necesitan tiempo. Empecé a ir a un grupo de apoyo para adultos mayores en situación de abuso financiero. Fue la LIC. Sandra quien me lo recomendó. Me siento en un círculo de sillas cada martes por la tarde, en un saloncito de una asociación civil, y escucho historias que a veces se parecen a la mía y a veces son mucho peores. Hay una señora de 83 años cuyo yerno vendió su casa sin que ella supiera. Hay un señor de 75 que se quedó sin nada porque su sobrino falsificó un testamento. Yo escucho y a veces cuento un pedazo de mi historia, y siempre que termino de contar me doy cuenta de que no lo cuento solo para mí. Lo cuento para que esas personas sepan que se sobrevive, que es posible llegar al otro lado. El dinero que se recuperó, una parte pequeña, como la abogada había previsto, lo doné a una institución que ofrece asesoría jurídica gratuita a ancianos. No fue una decisión dramática ni planeada. Fue una mañana en que desperté, tomé café, miré por la ventana y simplemente supe que era lo que Rogelio habría hecho. Él siempre decía que el dinero era una herramienta, no un fin, que lo importante era usarlo bien mientras estuviéramos aquí. Hace una semana recibí una carta de Cuauhtémoc. Estaba con la letra más pequeña de lo que recordaba, más contenida. Decía que lo sentía mucho, que había cometido un error enorme, que esperaba que algún día yo pudiera entender. No decía que me pedía perdón de verdad, decía que esperaba que yo entendiera. Son cosas diferentes. Doblé la carta y la guardé en un cajón. No la tiré, porque un día tal vez quiera volver a leerla. Pero tampoco respondí, porque aún no encuentro qué decir. Tal vez un día, tal vez no. Lo que encontré en estos 8 meses fue algo que no esperaba. La capacidad de seguir, de levantarme por la mañana, de hacerme mi café, de llevar el reloj de Rogelio en la muñeca y escuchar su tic-tac pequeñito mientras camino hacia el mercado, de sentarme en la mecedora al lado de la ventana y sentir el sol de la tarde en la cara y pensar, todavía estoy aquí. Rogelio se fue sin lograr protegerme completamente, pero hizo lo que pudo hasta el final. Dobló esos papeles, los escondió en el lugar más seguro que tenía y confió en que yo sería capaz de encontrarlos y de saber qué hacer con ellos. Confió en mí. No voy a desperdiciar eso. Para quien me esté escuchando, pon atención a las personas que amas, no por desconfianza, sino por cuidado. Pregunta, observa, platica. El silencio que parece protección a veces es una carga que no deberíamos llevar solos. Rogelio quiso ahorrarme el dolor, y lo entiendo. Fue su amor lo que hizo eso, pero habría sido más fácil si lo hubiéramos enfrentado juntos. Si has pasado por algo parecido o conoces a alguien que pasó por eso, quiero que sepas que es posible salir del otro lado. No entera, no del modo en que eras antes, pero de pie. Si esta historia te tocó de alguna forma, cuéntame aquí en los comentarios. Dime desde qué ciudad, qué estado, de qué país me estás acompañando. Suscríbete al canal, deja tu like. Cada uno de esos gestos me dice que no estoy hablando al vacío. Y si quieres ser parte de nuestra comunidad de forma más cercana, considera unirte como miembro. Significa mucho para mí saber que hay gente del otro lado escuchando. Gracias por haberte quedado hasta aquí. Verte quedado hasta aquí, 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 verte quedado